Buenos días, mi nombre es Marta Gil y vengo a presentaros la investigación realizada junto con la doctora Martín y el doctor Bustos, titulada El caso Rubiales, repercusión de los principales actores involucrados en redes sociales. Dejad que os comparta un poco de contexto y en el que, como debéis saber, en agosto de 2023, no hace un año, la selección española de fútbol femenino gana el Mundial de Fútbol celebrado en Australia y Nueva Zelanda. Esto es todo un hito en la historia del deporte para nuestro país y marca un antes y un después a nivel comunicativo sobre el fútbol femenino. Todo esto cambia en la entrega de medallas de la final, justo esa misma noche, en la entrega de premios donde el por aquel entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, da un beso no consentido a una de las jugadoras, en concreto Jennifer Hermoso. Todo este acto y este momento se conoce y en los medios como el caso Rubiales. Esto es importante también, aquí vemos el momento concreto de la escena en concreto, y es que una vez sucede, de la pantalla pasa a las redes en cuestión de minutos. Todas las redes se utilizan para que todo el mundo da su opinión, la sociedad la utiliza para poder opinar y también los diferentes implicados para poder comunicarse. A todo esto es importante también señalar un caso que había sucedido unos meses antes, un año antes aproximadamente, conocido como la Revolución de las 15, en el que 15 jugadoras renuncian a participar en los partidos y en las convocatorias de la Selección Española de Fútbol Femenino, alegando desavenencias con la dirección y alegando que habían problemas tanto de carácter emocional como de salud. En este momento, con toda esta situación, sucede el conocido caso Rubiales, al que nosotros vamos a pasar a analizar y a investigar. ¿Cuál es el objeto de estudio de nuestra investigación? Es un caso muy interesante en el que marca y pone en valor el uso de las redes, en el que las redes son un uso bidireccional, pero en este caso vemos que muchos de los perfiles lo utilizan de una forma unidireccional. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? En nuestro caso es analizar el impacto mediático y social que tiene este hecho en las redes sociales. ¿Y cómo lo hacemos? Para ello lo hacemos analizando los diferentes perfiles y los diferentes actores implicados en el propio caso Rubiales. Tenemos por un lado el propio Luis Rubiales, tenemos por otro lado también los perfiles de Jennifer Hermoso, de la jugadora, también la selección de fútbol femenina, analizamos también la Real Federación Española de Fútbol y por último el sindicato de jugadoras profesionales de fútbol FUTPRO, al que en un momento puntual también la propia jugadora delega la representación y la comunicación. Además tenemos algunos objetivos específicos, también aparecen aquí en la pantalla. El primero es conocer el comportamiento de estos perfiles oficiales. Por otro lado, también analizar el contenido de estas publicaciones y por último catalogarlas con qué tipología de publicación han realizado. En la metodología que utilizamos es una metodología en la que hemos utilizado la herramienta Fanpage Karma, en que nos ayuda a monitorear todo el contenido de redes sociales en el periodo de tiempo entre la noche de la propia victoria en el que sucede el caso hasta que el propio Luis Rubiales dimite a principios de septiembre del 2023. Dicho esto, hemos analizado diferentes redes, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, pero aquí hoy os vamos a presentar únicamente los resultados de Twitter porque sería muy extenso entrar en detalle para cada una de las redes y pensamos que los resultados de Twitter representan y ejemplifican bastante bien los resultados obtenidos a nivel general. Pasamos entonces a los principales resultados de la Real Federación de Fútbol Español en Twitter, y en el que vemos, en este caso, las más populares en Twitter, también nos sucede lo mismo en Facebook y en Instagram, son las que están relacionadas con el beso no consentido. Vemos que las 5 publicaciones, ¿no?, con mayor éxito son todas comunicados, la destitución de lo que era el propio entrenador, el nombramiento de la nueva entrenadora, los diferentes comunicados que van haciendo. Las que tienen menos éxito son aquellas que están relacionadas más con la propia gestión de la propia Real Federación de Fútbol. En segundo lugar, tenemos los resultados de la selección española de fútbol. En este caso, las más exitosas son las que tienen que ver con la propia victoria y con el propio éxito deportivo. Son aquellas que tienen que ver están concentradas entre el 21 y 22 de agosto, que son las relacionadas con el hecho de haber ganado un mundial y lo que supone esto para un deporte como el fútbol. Además, es interesante, nos ha llamado la atención ver que como la selección española de fútbol comunica a través de un propio contenido, ¿no?, el nombramiento de Tomé como la nueva seleccionadora, vemos que para la destitución del anterior entrenador lo hacen a través de un retweet, no lo hacen a través de un contenido propio. Continuamos y vemos los resultados del perfil de la propia jugadora, de Jennifer Hermoso,
en el que vemos que ella en Twitter solo tiene 4 publicaciones. 2 de ellas son las que tienen bastante más éxito y son las que tienen que ver y están relacionadas con el beso no consentido. Son unas publicaciones hechas el 25 de agosto, tanto en español como en inglés. Por otro lado, otra de las publicaciones tiene que ver con el propio hecho deportivo, con la victoria del Mundial, y la otra es un retweet que hace sobre el equipo en el que ella juega de manera recurrente durante toda la temporada, que le felicita por la victoria, ambas en el 21 de agosto. A partir del 25 de agosto ya no vuelve a publicar ni a comentar nada dentro del periodo estudiado en esta investigación. Por lo tanto, vemos que de estas 4 publicaciones, las 2 que tienen que ver con el éxito deportivo tienen muchísimo menos engagement y muchísimo menos éxito que aquellas 2 que tienen que ver con lo conocido como casos Rubiales. Si analizamos entonces el caso del propio Luis Rubiales en Twitter, vemos que él solo tiene 3 tweets que se publican entre el 1 y el 10 de septiembre, en el que empiezan a rumorearse ya la fecha en la que parecía que iba a dimitir. El primero tiene que ver con una resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo, en el que él habla de la versión de sus hechos. El segundo ya es un experimento sobre presión ambiental, y cuando ya empezaba la presión pública empezaba a aumentar y aumentar para que dimitiera. Y el último es que ha tenido más éxito de todos, es el enlace en el que explica su renuncia como cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Por lo tanto, vemos que también en el caso de Luis Rubiales, donde empieza a generar más interés y resultados por parte de la audiencia, es en aquellos relacionados con el beso no consentido y en este caso con su renuncia a su cargo. Conclusiones. Las conclusiones que destacamos y las principales que queremos compartir en esta presentación con vosotros es que un poco como os comentaba al inicio, ¿no? Las redes sociales son una plataforma bidireccional en el que tanto las organizaciones y los perfiles pueden hablar con los usuarios y los usuarios a su vez o poder opinar. Y en este caso, pese a esta potencialidad de la bidireccionalidad de las redes, vemos que las organizaciones y los diferentes actores la utilizan como un canal de información. Vemos que los diferentes perfiles las han utilizado para informar y poder posicionarse respecto tanto al éxito deportivo como al propio caso Rubiales. Por otro lado, vemos como en un mismo caso, en este caso es la victoria de la selección española y lo que sucede alrededor de la celebración, vemos como hay un interés y hay unos resultados diferentes respecto a si el interés del consumidor está en lo deportivo o si está en sí en el seguimiento de lo sucedido alrededor. Vemos como, por ejemplo, el perfil de Jennifer Hermoso recibe muchísimos más seguidores y recibe muchísimo más éxito en aquello relacionado con el comentario de lo sucedido alrededor, más allá de con en sí la propia victoria deportiva. Sin embargo, vemos que los perfiles oficiales de la selección experimentan más éxito y ganan más seguidores cuando tratan el contenido relacionado con la victoria deportiva, en lugar de con lo sucedido alrededor. Por lo tanto, vemos que el comportamiento del usuario es bastante diferente en función del propio perfil que estamos analizando. Y esto nos lleva entonces a nuestra última reflexión y a nuestra última conclusión, que nos hace ver también un poco los diferentes roles de la mujer en las propias redes sociales, ¿no? Tenemos un rol como propia consumidora de contenido, rol como propia creadora de contenido, como en este caso podría ser el perfil de Jennifer Hermoso, o por último como parte propia del propio contenido, como es en sí el propio beso no consentido, ¿no? Entonces vemos como en el caso de Jennifer Hermoso, ella recibe mucho más engagement, recibe mucho más atención, recibe mucho más éxito cuando es parte del propio contenido, cuando lo que se está hablando es de ella, cuando ella forma parte de, en este caso, lo que es el caso Rubiales, el beso no consentido, y no tanto cuando ella es la propia creadora de contenido y ella explica sobre su victoria deportiva o ya habla sobre temas que tienen que ver con su profesión. Por lo tanto, aquí vemos, ¿no?, de una manera interesante, sin embargo, como se explicaba, la selección española sí que recibe más éxito cuando habla de lo deportivo, ¿no? Entonces aquí vemos las diferencias entre el rol de la mujer cuando es una creadora de contenido o el rol de la mujer cuando es el propio contenido, y vemos las diferencias que se pueden recibir. Respecto a futuras líneas de investigación, se abren muchas posibilidades y vías de poder seguir analizando quizá de una forma más cualitativa el tipo de contenido o el tipo de comentarios de la propia audiencia, analizar, ¿no?, si este éxito, engagement, interacciones son más positivas o negativas en función del perfil. También sería bastante interesante a lo mejor ampliar el periodo a qué pasó después de la dimisión de Luis Rubiales, o incluso también ampliar otro tipo de plataformas.
Es decir, no solo focalizarnos en redes sociales, sino otro tipo de medios de comunicación que pudiéramos combinar y contrastar junto con lo analizado en redes sociales. Dicho esto, hasta aquí llegan un poco los resultados de nuestra investigación. Os animamos a leer el paper completo en el que analizamos y podréis ver el detalle de cada una de las plataformas, pese a que os hemos compartido únicamente la de Twitter como ejemplo puntual, pero sí que entramos en profundidad en el resto y en el que pone en valor, como os comentábamos, los diferentes roles de la mujer en el conocido como caso Rubiales. Muchísimas gracias y quedamos a vuestra disposición.